Hola a todos, esta es una clase más de técnicas de análisis de datos para la carrera de pedagogía. Vamos a dedicar este vídeo a calcular la fiabilidad por equivalencia para un instrumento basándonos en los ítems. Este procedimiento es, tiene varias etapas, pero la forma más habitual de realizarlo es por medio del procedimiento que conocemos como Kappa-Cohen. Este procedimiento Kappa-Cohen lo veremos repetido y se dará también en el tema 3 a la hora de comprobar si una observación es válida o no es válida, es fiable o no es fiable. Bueno, como hemos dicho, la fiabilidad nos dice si un instrumento es preciso o no es preciso. La fiabilidad por equivalencia lo que hace es comparar nuestro instrumento, los resultados que da nuestro instrumento, con otro instrumento que llamaremos criterio. Otro instrumento que llamaremos criterio y que es un examen que ya sabemos que es fiable y válido. Por lo tanto, si mi examen se parece a este otro examen, da los mismos resultados que este otro examen, será que mi instrumento es fiable. Si yo he creado un examen de estadística y yo quiero comprobar si es bueno o es malo, pues yo lo que haré es coger un examen criterio. Este examen criterio sería, por ejemplo, un examen de la Universidad Autónoma de Madrid, de esta misma asignatura, que como creemos que es una de las mejores universidades de España, pues cogeríamos uno de sus exámenes que serán igual de buenos que la universidad, se supone. Hay varias fórmulas diferentes que nos hablan de este Kappa-Cohen. Esta primera es la que representa el modelo de Kappa-Cohen. El Kappa-Cohen lo que hace es comparar mi instrumento, mi examen, con el otro instrumento llamado criterio y lo compara por medio de los coincidentes, de los datos que coinciden. ¿Vale? De los datos que coinciden, y no solo eso, sino que los compara con la probabilidad de que estos datos sean escogidos al azar. Bueno, el modelo de esta fórmula es este de aquí. El modelo lo tendremos aquí, ¿vale? Mientras que si vamos al formulario, si quiere ir al formulario, claro, no vamos a estresarlo. Un segundito. Aquí está el formulario. En el formulario, la fórmula del Kappa-Cohen la encontraremos tanto en el tema 2, en esta página 2, donde nos aparece la forma de calcular la fiabilidad por equivalencia con el Kappa-Cohen por medio del modelo, donde nos hablarán de la frecuencia para los elementos que coinciden, o sea, el número de veces que coinciden los valores, y la frecuencia de azar para los elementos que coinciden. Esta frecuencia del azar para los elementos que coinciden, dado que no nos explica cómo, no nos da la fórmula de cómo calcularla, nos las tendrían que dar ellos. N es el tamaño del número de casos que hay. Esta fórmula por ahora nunca ha caído, nunca la han puesto en ningún examen. La que sí que cae es la que tenemos en el tema 3, que es esta misma fórmula, pero expresada en probabilidad. Y esta sí que ha caído en varios exámenes y sí que nos explican cómo realizarla. Por lo tanto, vamos a hacer esta de aquí, ya que es la que suelen poner más habitualmente, y en la otra simplemente os darían los datos y tendríais que sustituir los valores por los datos que están en un enunciado y ya estaría. En esta tenéis que hacer cálculos, con lo cual voy a explicaros esta de aquí. Bueno, este procedimiento de Kappa-Cohen se basa en comprobar los valores que coinciden. Nos darán una tabla similar a esta, donde tenemos... Aquí hablan de observador 1 y observador 2. Aquí en nuestro caso sería examen 1 y examen 2. Y miramos en los ítems la gente que coincide y la que no coincide. Aquí, como estamos en observaciones, se trata de un tema diferente. Será un poco diverso, pero nada de qué. Yo, ¿cómo lo haría? Tengo que mirar si en la condición 1 cuántas personas coinciden. Para ello, aquí miraría observador 1 y observador 2. Miraría
¿cuántos coinciden en decir 1, 1? Solo hay un caso en que digan 1, 1, pues entonces aquí en condición 1, 1 solo hay un caso. Por ejemplo, que alguien haya dicho que el observador 2 haya dicho 1 y que el observador 1 haya dicho 2. Vamos a ver cuántos casos hay. No hay ninguno que el observador 2 haya dicho 1 y que el observador 1 haya dicho 2, con lo cual tendría que poner 0. Que, por ejemplo, uno que tenga casos, bastantes, que hayan dicho 2, 2. Pues me vengo aquí y observo que aquí hayan dicho 2, 2, estaría aquí 1, 2, 3 y 4 veces. Pues aquí tendría 4. Que hayan dicho 1, 2. Pues busco dónde estaría 1, 2. Estaría aquí, hay una vez. Y así voy colocando los valores uno a uno. Una vez que ya tengo hecho eso, tengo que fijarme que tendré coincidentes las veces que coinciden y los que no coinciden. Yo aquí, para calcular el kappa cohen, lo que tendré que hacer es la probabilidad de los coincidentes. Por lo tanto, yo sumaré todos los casos que coinciden, 1 más 4 más 3, que me da 8, y lo dividiré entre el número total de casos, que eran 10. Entonces, 8 entre 10 me da 0,8, que lo pondré aquí. Y ahora tendré que realizar el número de casos que no coinciden. Bueno, el número de casos que no coinciden lo tendré que realizar por medio de la probabilidad de todos los datos. Bueno, realmente no es el número de casos que no coinciden, exactamente es la probabilidad que tienes de acertar al azar. Y eso se hará sumando todas las filas y todas las columnas y multiplicando cada fila por cada columna, la fila número 1 por la columna número 1, la fila número 2 por la columna número 2, la fila número 3 por la columna número 3. Así lo iré realizando. Y al final me quedará 2,10 por 1,10, 4,10 por 6,10, 3,10 por 4,10. Los resultados los sumo y obtendré 0,38, que será la probabilidad de haber acertado por pura casualidad. Y ahora haciendo 0,8 menos 0,38 y dividido entre 1 menos 0,38, acabaré con 0,69. Vamos a hacer un ejemplo de un examen de años anteriores. Este examen, a ver si lo consigo poner al tamaño que quiero. No quiere ponerse al tamaño, hoy está tontorrón. Ahí está. Bueno, este examen lo primero que me pide es calcular la fiabilidad. Bueno, voy a hacerlo un poco más grande. No me deja. Bueno, ¿qué más da? Pues lo tendremos así de pequeñito. A ver si puedo subir al menos el tamaño un poco. Así. Y a ver si consigo también adaptarlo a el tamaño que yo quiero para poder abrir debajo algo más. Uy, qué tontería tiene esto hoy. Muevo esto aquí. No quiere, ya vemos que hoy está, como dirían, está resabiado el asunto. Bueno, ahora que ya tenemos hecho eso, yo pongo esta pizarrita aquí debajo para poder hacer los cálculos. Y ahora vamos a ver, aquí tenemos observadores y vamos a mirar el número de casos de los coincidentes con el número de casos de los no coincidentes. Yo lo que tendría que hacer es... Bueno, chicos, he tenido que cambiar de ejercicio, esto es un examen, porque aquí sí que tendré lo que quería enseñaros. Bueno, esto es un examen exactamente igual que el anterior, simplemente han cambiado los datos. Yo, en este examen, aquí realmente lo que me van a pedir es que compruebe la fiabilidad, ¿vale? Por kappa cohen. Tendré que comprobar los que coinciden 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Entonces tendré que crear una diagonal grande donde sumaré todos estos valores. 3 más 2, 5, más 2, 7,
3 más 2, 5, más 2, 7, más 1, 8. Sumo todos estos valores, ¿vale? Y los guardaré, me quedo con 8. Ahora tengo que mirar el total que hay. El total que hay son 9, pues será 8 dividido entre 9, la proporción de los coincidentes. Y la proporción de los no coincidentes tendré que hacer el sumatorio de toda la fila y el sumatorio de toda la columna. Sería 3 más nada más 3. De la primera fila 3 más 1, 4, 4. De la segunda fila 2. De la tercera fila otros 2. De la cuarta fila 1. De la segunda columna 2, de la tercera columna 1 y 2 son 3 y de la cuarta solo 1. Si sumo todos estos valores me darán 9. Ahora, para hacer la probabilidad de no coincidentes, cojo y hago diagonalitas pequeñas. Cojo y multiplico en la proporción de 4 partido el total, que son 9, y de 3 partido el total, que son 9. Hago esta multiplicación, 4 novenos por 3 novenos, y se lo sumaré a la siguiente columna, que sería 2 novenos más, por 2 novenos, que se lo sumaré a la siguiente 2 novenos por 3 novenos, y se lo sumaré a 1 noveno por 1 noveno. Aquí, como veremos a continuación, en la siguiente, que me he pasado, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Como veremos aquí, cogeríamos la diagonal y después diagonalita para multiplicar una por la otra, diagonalita para multiplicar una por la otra, diagonalita para multiplicar una por la otra y diagonalita para multiplicar uno por la otra, y siempre teniendo en cuenta que tienen que ser proporciones, o sea, 4 novenos, 2 novenos, 2 novenos, 1 noveno, y lo mismo aquí abajo. Para hacer la de los coincidentes, sumaría todos los valores de esta diagonalita, 2 más 3, 5, 6, 7 y 1, 8, y lo dividiría entre el total de casos, que son 9. Una vez que tengo hecho eso, ya tendré la probabilidad de los coincidentes y la probabilidad de los no coincidentes, que da 0,28, y ya puedo aplicar la fórmula 0,89 menos 0,28, todo ello dividido entre 1 menos 0,28, que da 0,85. Esta sería la fiabilidad de Kappa-Cohen. Es una fiabilidad muy buena, porque tendréis que entender que la fiabilidad por el procedimiento Kappa-Cohen es mucho, tiene que ser, no tiene que ser tan alta como por otros procedimientos. Mucha gente admite que con un 0,60 por el método de equivalencia de Kappa-Cohen llegaría suficiente como para ser una buena fiabilidad. Habiendo visto esto, ya hemos visto la fiabilidad por equivalencia y podríamos pasar a la fiabilidad por consistencia interna. Esta fiabilidad por consistencia interna tiene otra fórmula que es bastante habitual verla en los exámenes, que es la fórmula de alfa de Cronbach. Pero antes de ver la fórmula de alfa de Cronbach, vamos a ver la fiabilidad por consistencia interna de un solo ítem. El procedimiento que hemos visto antes calculaba la fiabilidad, pero no la fiabilidad de cada ítem, sino la fiabilidad del instrumento global. Entonces, a mí me interesaba la fiabilidad también de cada ítem. Por ello, la fiabilidad como consistencia interna tiene dos procedimientos, uno en que se calcula ítem a ítem y otro en el que se calcula de manera general. Esta fiabilidad por como consistencia interna ítem a ítem se basa en una idea que os comenté antes en otros vídeos. ¿Os acordáis que yo os dije que la fiabilidad estaba muy relacionada con la desviación típica? Que cuanto mayor fuese la desviación típica de una muestra, mayor sería su fiabilidad, porque los instrumentos estaban preparados para trabajar con gente muy diversa y muestras muy diferentes. Entonces, si yo trabajaba con muestras muy diferentes, mi instrumento, muestras muy diversas, mi instrumento sería más fiable en estas muestras que en otras más homogéneas, porque estaba preparado para trabajar con este tipo de gente.
Bueno, pues tengo que entender entonces que la fiabilidad está muy relacionada con la desviación típica y la varianza, la variabilidad, pero a su vez también está relacionada con la discriminación, porque a fin de cuentas, ¿qué es la discriminación? Salvo mirar si un buen instrumento acierta aprobando a la gente o suspendiéndola. Es lo mismo que decir que es preciso, porque es muy preciso diciendo si acierta y aprueba a la gente o si falla la gente y suspende. También tenemos que entender que esta discriminación, este índice de discriminación, es también muy análogo es prácticamente, lo mismo que la correlación. Hemos visto cómo podríamos calcular la discriminación, el índice de homogeneidad. Para calcularlo necesitaríamos el índice, o sea, la correlación entre el ítem y el test total. Y también estuvimos viendo cómo la correlación tenía mucho que ver con la discriminación en general. Por lo tanto, aquí tenemos que entender que para conocer el índice de fiabilidad por consistencia interna, nuestra fórmula será la siguiente cuando trabajamos solo con un ítem, que será la desviación típica de dicho ítem multiplicado por su índice de discriminación. Aquí sería muy sencillito de calcular. La desviación típica se calcularía, como ya os expliqué, por ceros y unos. No lo voy a volver a explicar porque está ya bien explicado en el vídeo anterior. Además, como os acabo de decir que la discriminación está muy relacionada con la correlación, hay veces que me podrían preguntar una pregunta tal que, a ver dónde la encuentro, un segundito que la encuentro ahora, una pregunta tal que así, que nos digan, que nos dan toda una serie, aquí está, nos dan toda una serie de ítems y tenemos que ver qué ítem no es fiable. Para ello no nos dan realmente ni el índice de discriminación ni la variabilidad, pero sí que me dan la correlación entre el elemento y el total. Y hemos dicho que a fin de cuentas un índice discrimina bien si un ítem discrimina bien si funciona igual de bien que el instrumento, o sea, se aprueba quien tiene que aprobar y suspende quien tiene que suspender. Por lo tanto, podría ser similar a la correlación de este elemento. Aquí que observamos, tenemos toda una serie de ítems y hay uno que tiene una correlación muy baja. Eso significará que la discriminación también será muy baja y por tanto no será fiable. Esta será otra forma de poder saber si hay fiabilidad por consistencia interna. Esta sería la fiabilidad por consistencia interna para un solo ítem, muy sencillita, no tiene mucha complicación. Si a mí, por el contrario, me pidiesen la fiabilidad del instrumento general, o sea, de todo el instrumento, analizando ítem a ítem su consistencia interna, yo lo que tendré que hacer es coger y crear más o menos en el fondo una tabla como esta. Seguramente nos den todos los datos como he hecho yo aquí. Simplemente os darán los resultados y con esos resultados tener que aplicar vosotros la fórmula, ¿vale? Donde aquí yo tengo toda una serie de sujetos, 6 en total: Campos, Gómez, Linares, Roda, Saavedra y Tafur. Y tenemos 3 ítems, el ítem número 1, el ítem número 2 y el ítem número 3. ¿Vale? Con cada uno de estos ítems, la nota que saca cada individuo en cada ítem, he hecho una varianza. Tengo aquí la varianza del ítem 1, la varianza del ítem 2 y la varianza del ítem 3. Además, como tengo la suma de las notas de cada uno de los ítems, tendré el resultado total del examen, que son de 3 ítems. Aquí pongo 13, 14, 12, bueno. Con estos datos totales del examen podré calcular la varianza total y ya con estos dos valores podré calcular la fórmula que tenéis en el formulario, pero quiero que os fijéis en un pequeño detalle. En esta fórmula del alfa de Cronbach, aquí nos hablan de n
Y aquí n no es el tamaño de la muestra, importante, no es el tamaño de la muestra, es el número de ítems. Lo digo porque no aparece en ninguna parte y os puede inducir a error. En el alfa de Cronbach, la n es el número de ítems y lo tenemos que poner en relación, este número de ítems, con el sumatorio de cada una de las varianzas de los ítems. ¿Os acordáis que acababa de hacer la varianza de cada ítem? Pues tengo que sumar todas estas varianzas y ponerlas aquí de numerador, mientras que el denominador sería la varianza del instrumento total. Pues con estos valores ya podría calcular el alfa de Cronbach, que sería así. Había 3 ítems, pues 3 dividido 3 menos 1. Todo ello multiplicado por un paréntesis, que sería 1 menos la suma de todas las varianzas de cada uno de los ítems, que es 4,19, que estará dividido a la varianza total del instrumento, que es 9,14. Si hago todo esto, me dará un alfa de 0,81. La fiabilidad adecuada sería de 0,85, con lo cual este instrumento no es fiable, ¿vale? También tiene su lógica. ¿Por qué? Porque ahora os voy a explicar una cosa que la fórmula no está en el formulario, pero sí la teoría en el libro, con lo cual os lo voy a explicar. ¿Por qué me parece lógico que este instrumento que tenemos aquí no haya sido fiable? Porque solo tiene 3 ítems. Si solo tiene 3 ítems, yo sé prácticamente con total seguridad que no va a ser fiable, porque hay una norma que dice que cuantos más ítems tenga un instrumento, más fiable será. Y esto lo entendéis todos. ¿Os acordáis del examen de bases del aprendizaje de primero? Ese examen era muy largo, tenía casi 50 preguntas, era un porrón de preguntas. Había como 5 preguntas por cada tema, ¿vale? Entonces, el profesor, con ese examen, está muy seguro de si la gente va a aprobar o si no va a aprobar, si la gente se ha estudiado todo o no ha estudiado todo, porque si se ha dejado de estudiar un tema, las preguntas que están de ese tema no las contestará, incluso podrá adivinar qué temas habéis estudiado más y qué temas habéis estudiado menos por los errores que estáis cometiendo, ¿no? Entonces, ese instrumento es muy bueno porque tiene muchos ítems, pero también habrá instrumentos que, ¿cuántas veces habremos ido a un examen y el examen constaba solo de una pregunta? Ese instrumento no es muy fiable. ¿Por qué? Porque puede que una persona se haya estudiado todos los temas y haya dejado solo ese tema. O sea, una persona que llevaba todos los temas perfectos y se dejó un tema porque no le dio tiempo y saca un 0 porque ese tema no se lo estudió. Ese instrumento no es fiable porque realmente tenía muchos conocimientos sobre la materia, pero ha sacado una nota muy baja, ¿vale? Eso no debería de ser así. Si el ítem, si hubiese tenido más ítems, mejor dicho, si hubiese tenido en vez de una sola pregunta 3, 4, 5, el alumno hubiese aprobado, ¿vale? Esa es la razón por la cual un instrumento, cuantas más preguntas tenga, más fiable será. Y por lo tanto, en el caso anterior solo tenía 3 ítems, seguramente tuviese una fiabilidad baja. Y también podemos extraer otra conclusión más, que nos dice, bueno, si mi fiabilidad se queda a las puertas de ser buena, por ejemplo, en el caso que acabamos de ver, 0,81, si la fiabilidad se tendría que aceptar a partir de 0,85, 0,81 realmente se nos queda bastante cerquita. ¿Qué pasará? ¿Yo tengo que tirar mi instrumento simplemente por 4 décimas? No. Lo que puedo hacer es intentar mejorar su fiabilidad aumentando el número de ítems, porque sé que si aumento el número de ítems, habrá más ítems y por tanto, habiendo más ítems, sacarán mejor nota en fiabilidad este instrumento. Y ese sería el procedimiento que habría que hacer. Aquí, por ejemplo, os pone un ejemplo de un examen en este cálculo de la fiabilidad de alfa de Cronbach, volviendo un poco atrás. Le dice, calcula el coeficiente de Cronbach sabiendo que el sumatorio de la varianza de los ítems es de 18,4 y antes nos dice, se ha construido un test de 26 ítems para medir el grado de funcionalidad del trastorno bipolar.
El test se ha aplicado a una muestra de 68 pacientes, obteniendo una media de 43 puntos y una desviación típica de 7 puntos. Aquí tenéis una putadilla, con perdón, ¿vale? Porque necesitaríais la varianza total del instrumento y aquí no os dan la varianza total, que os dan la desviación típica. Fijaros que esto lo hace mucho, que si necesitáis la desviación típica, lo que os dan es la varianza, y si necesitáis la varianza, ¿qué os darán? La desviación típica. Aquí, como necesitabais la varianza, os han dado la desviación típica del instrumento total, que es 7. Si yo quisiese su varianza, lo pongo al cuadrado y sabré que la varianza del instrumento total es de 49 puntos. Así, yo, como aparece aquí, puedo aplicar esta fórmula y tendré que recordar que n no es el número de personas, n es el número de ítems, 26, no 68 pacientes, 26 ítems, 26 partido 26 menos 1, todo ello multiplicado a 1, menos la suma de cada una de las varianzas que nos la daban, todo ello dividido entre la varianza del instrumento total que le acabo de calcular, 49. Si hago este cálculo me da 0,65, muy bajo, no me llega. Pero si yo aumentase el número de ítems, podría, en ese caso, llegar a ser una fiabilidad lo suficientemente buena para mí. Entonces tendría que aplicar esta formulita de aquí, ¿vale? Donde n tampoco será el número de personas que hay, sino será el número de elementos finales entre el número de elementos iniciales, ¿vale? Esto lo veremos más detenidamente cuando hablemos de la validez, porque en la validez sí que nos comentan esto de aquí. Y en principio ya solo quedaría este puntito de aquí, que es la fiabilidad y la variabilidad. No os preocupéis, que esto ya lo sabemos, es lo que os estuve comentando, que un instrumento está preparado para trabajar con un grupo de gente muy variable. Por lo tanto, si trabajamos con un grupo de gente muy homogéneo, habrá menos fiabilidad. Cuanta mayor sea la variabilidad del grupo, mayor será, en este caso, la fiabilidad. Eso es lo último que vamos a ver hoy, entendiéndolo a través de esta fórmula. Esta fórmula nos puede venir muy bien con el tiempo, lo entenderéis, porque cuando trabajéis como pedagogos, seguramente acabará llegando a vuestro puesto de trabajo un vendedor de test de inteligencia, de test de estrés, de test de algo. Y os querrá vender un instrumento diciendo que su fiabilidad es muy grande, muy grande, muy grande. Y os dan una fiabilidad, que es la R, ¿vale? Una fiabilidad, por ejemplo, de 0,95, ¿vale? Y os dicen que el instrumento es buenísimo. Yo realmente quiero comprobar si es bueno o no es bueno para saber si comprarlo o no. Y yo no me voy a fiar solo de la fiabilidad que ellos me dicen. Le voy a pedir, deme la desviación típica o la varianza que tiene esta muestra. Y me dicen, la varianza de esta muestra va a ser de, pues una varianza de, pues no sé, de 3 puntos, ¿vale? Y yo, vale, me parece muy bien. Ahora vamos a comprobar si en mi muestra, que tiene en mi caso, en mi colegio, en mi instituto, en donde esté trabajando, mi desviación típica, bueno, trabajaremos con la varianza, es de 1 punto. Vamos a ver si será lo suficientemente, en este caso, fiable el instrumento que estamos trabajando cuando se reduzca la varianza. Pues aquí vamos a ver, yo quiero encontrar la varianza que tendrá en mi caso, ¿vale? En mi instituto, que le llamaré R11, eso sería la fiabilidad en mi instituto, y será 1 menos la varianza de mi instituto, que es 1, partido la varianza de la muestra que tomaron ellos, que es 3.
y todo ello va a ir multiplicado a 1 menos su fiabilidad, que es 0,95, y haciendo esto ya podría yo obtener la fiabilidad para mi muestra. Aquí sería 0,05. Ahora hago 1 partido 3 y lo multiplico por 0,05. 1 partido 3 es 0,33. 0,33. Que lo multiplico por 0,05 y me da 0,16. 0,016, perdonad. 1 menos 0,016, obtendré que ha aumentado y todo la fiabilidad. O sea que la fiabilidad de mi instrumento, de este instrumento en mi muestra, será de 0,98. Es una buena fiabilidad. Como es una buena fiabilidad, yo podría comprarlo. ¿Por qué ha cambiado la fiabilidad? Porque ha cambiado el tamaño de la varianza. Al cambiar el tamaño de la varianza, cambia la fiabilidad. Bueno, esto es lo último que queda por ver de la fiabilidad. Ya solo nos quedaría por ver la validez. Validez que es mucho más sencilla que la fiabilidad. ¿Por qué? Porque la validez nos dice que un instrumento mida lo que dice de medir y no otra cosa diferente. O sea, que si mide el peso, que mida el peso y no la masa corporal, que mida lo que tiene que medir. Y hay 5 procedimientos para calcular esta validez, de los cuales 4 son habituales y 1 es solo de ámbito pedagógico. Las valideces que vamos a ver son la validez de contenido. Esta es una de las que más me gustan porque no hay que hacer ningún cálculo. Para saber la validez por contenido, lo que tenemos que hacer es pasar nuestro instrumento a un experto que evalúe el contenido si hay suficientes preguntas sobre todos los temas que tiene que tratar mi instrumento. Y así si hay el número de preguntas adecuadas y preguntan lo adecuado. Un experto te dirá si es válido o no es válido, si hay suficientes preguntas de cada tema o no hay suficientes preguntas de cada tema, y como es por medio de un experto, yo no tendré que hacer ningún cálculo. Otra validez, que en esta ya sí que hay que hacer cálculo, es la validez predictiva. Esta validez predictiva se parece un poquitito a la fiabilidad por estabilidad o de test-retest. Se trata de que yo cojo mi instrumento y se lo paso a una muestra hoy y comparo los resultados que me dan los alumnos en este instrumento, en este momento en concreto, con los resultados que me dan estos mismos alumnos, pero en una muestra, en un examen diferente, en una prueba diferente, una prueba que llamaremos criterio, una prueba que sabemos ya que es buena, que ya sabemos que es válida. Así comprobaré los resultados que da a la gente en mi instrumento hoy y los resultados que da la gente en un instrumento que es válido dentro de 20 o 25 días, porque quiero comprobar si con el paso del tiempo los resultados de mi instrumento valen lo mismo que los de la prueba criterio. ¿Cómo puedo comparar las notas de mi examen con las del examen criterio? Pues por medio de una correlación Pearson sin más. ¿Vale? Realizaría una correlación Pearson y el resultado exacto sería la validez. ¿Vale? Otro tipo de validez es la validez concurrente. Esta validez concurrente se realizará exactamente igual que la validez anterior, la validez predictiva, y también igual que la fiabilidad de formas paralelas. ¿Vale? Esta validez concurrente lo que trata es cojo mi prueba hoy
y la saco a mi gente, la nota que saca en mi prueba. Y a la muestra que estoy trabajando le aplico justo al terminar mi prueba la otra prueba, la prueba criterio. Van una seguida de las otras. Y así comparo los resultados de estas dos pruebas que se han dado al mismo tiempo prácticamente. Lo compararé por medio de una correlación, un cálculo de correlación, como hemos dicho, simple, una correlación Pearson. Y así yo sabré si la correlación es alta, será muy válido mi instrumento. Si la correlación es baja, será muy malo mi instrumento, no será nada válido. Otra validez que mola, porque no hay que hacer nada, es la validez por constructo. Esta validez trata de que la construcción del test esté bien hecha. A ver, esta también se hace por medio de una serie de expertos. Estos expertos nos dicen si la prueba está bien construida, los ítems están bien construidos y si todo está en orden. No tiene más ciencia que eso. Parecida a la de contenido, pero no se centra tanto en los temas que trata el instrumento, sino el formato que se emplea. Si realmente las preguntas tipo test están bien hechas, si es claro lo que hay que contestar y demás. La validez aparente se parece bastante a esta que acabamos de ver. Esta validez aparente o didáctica solo se utiliza en el ámbito pedagógico, porque se basa en eso, en mirar si pedagógicamente un instrumento es bueno o no es bueno. Realmente lo que mira es si el instrumento es demasiado largo y provoca fatiga, si está bien explicado lo que se tiene que hacer, si es atractivo y motivador, si el lenguaje es claro y adecuado para el grupo de personas con las que estamos trabajando. Todo eso nos mostraría la validez aparente, ni más ni menos. Para terminar la validez, solo nos quedaría ver esto de aquí, que es un poco parecido a lo que vimos antes. Cuantos más sean los ítems de un instrumento, más válido será. No solo será más fiable, sino que también será más válido. Con lo cual, si yo quiero aumentar la validez de un instrumento, solo tendré que aumentar su número de ítems. Aumentando su número de ítems, aumentaré la validez. Pero también tengo que tener en cuenta un detalle más. Este detalle es que a la validez le importa mucho la fiabilidad, o sea que en esta fórmula no solo aparece la validez, que es RXY, sino que también tengo que conocer la fiabilidad, que es RXX, y donde n nos vuelve a pasar igual que antes. N no es ni el número de ítems ni el número de gente, n es el número de elementos finales contra el número de elementos iniciales. Vamos entonces a ver un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a escribir aquí. Yo tengo un instrumento, ¿vale? Yo tengo un instrumento que tiene una validez, ¿vale? Tiene una validez que no me llega, se me queda corta, 0,80. Necesito que sea al menos de 0,85. En este instrumento mismo tiene una fiabilidad que sí que llega, es lo suficientemente grande por los pelos, 0,85. Y tenemos 23 ítems. Yo quiero saber si aumentando 10 ítems más, que lo he escrito mal, 10 ítems más, mi instrumento será lo suficientemente válido o no. Pues para ello voy a coger la fórmula y la voy a poner un poquito para arriba para que se vean las dos cosas a la vez, estas tecnologías. Bueno, aquí lo tendría. Y voy a aplicar la formulita. Primero, ¿qué necesito? Lo primero que me pone es la validez originaria, 0,80. Esta 0,80 lo dividiré entre la raíz de 1 menos la fiabilidad.
que es de 0,85. 0,85. Todo de ello dividido entre n. ¿Qué era n? N es el número de elementos finales. Pues si empezamos con 23 ítems y le hemos añadido 10, tendremos 33 ítems. Y lo divido entre el número de ítems iniciales, que eran 23. Si hago esta división, obtendré n. N será 33 entre 23, que me da 1,4. 1,4 será mi n, 1,4. Pues aquí esto estará dividido entre 1,4. Y a esto le sumaré el 0,85, que es la fiabilidad otra vez. Comenzamos. Hacemos la parte de abajo. Primero hago 1 menos, voy a bajar un poco más para, bueno, lo pondré aquí, no hace falta ni bajar, 0,80, ¿vale? 0,80 y la raíz de 1, bueno, esto lo hago ahora, 1 menos 0,85 y dividido entre 1,4 da 0,10. 0,10 que estará sumado a 0,85. Ahora cambio de color para que veáis por dónde voy. ¿Vale? Hago 0,80 y lo divido entre la raíz de 0,95. 0,80, la raíz de 0,95, la verdad que no tengo ni la más remota idea, pero mi calculadora sí, porque es más lista que yo. 0,95, su raíz es 0,97. Pues esto dividido entre 0,97. Y ya hago este último paso, 0,80 entre 0,97 y me da 0,82. Ha subido un poco la validez. De 0,80 ha subido a 0,82, pero siguen sin ser suficientes. Tengo que aumentar más de 10 ítems. Tendré que probar con 20 o 30 ítems más para ver si así aumenta lo suficiente la fiabilidad, porque todavía no llega a 0,85. Pues bueno, con esto ya habríamos terminado realmente gran parte de el tema 2. Solo nos quedaría el TRI, ¿vale? La teoría de respuesta al ítem. Tenemos que acordarnos que todo esto que hemos visto es la teoría central de test. Es la forma que tendremos de analizar si un instrumento que va a intervalos regulares, si un test es bueno o no es bueno. Y para ello tendré en cuenta todos los ítems y también la fiabilidad y la validez del instrumento en general. Esto es lo que nos dice la teoría clásica del test, ¿vale? Y en esta teoría clásica del test hemos incluido tanto el índice de dificultad como el índice de discriminación, el índice de homogeneidad, en análisis de distractores, la fiabilidad y la validez, pero también en esta teoría central de test se podrían incluir otros cálculos como puedan ser la dimensionalidad o el análisis factorial de dicho test. Y eso sería un análisis ítem a ítem y de manera generalizada, pero atendiendo cada una de sus partes del instrumento. Y nada más y nada menos. Venga, un saludo. Cualquier duda ya sabéis dónde contactar conmigo, a analeonvega@yahoo.es o por medio de el Facebook que tenemos en clases de técnicas de instrumentos. Bueno, muchas gracias y hasta luego.